Orientalis Ecclesiae sobre San Cirilo y contra el falso ecumenismo. Sobre San Cirilo, patriarca de Alejandría. Papa Pío XII, 1944. A nuestros venerables hermanos los patriarcas, primados, arzobispos, obispos y demás ordinarios en paz y en comunión con la sede apostólica. Venerables hermanos, la salud y nuestra bendición apostólica. San Cirilo, patriarca de Alejandría, gloria de la Iglesia oriental y célebre campeón de la Virgen Madre de Dios, siempre ha sido tenido por la Iglesia en la más alta estima, y damos la bienvenida a la oportunidad de recordar sus méritos en esta breve carta, ahora que han pasado 15 siglos desde que felizmente cambió este exilio terrenal por su hogar celestial. 2. Nuestro predecesor, San Celestino, lo aclamé como buen defensor de la fe católica, como excelente sacerdote, como hombre apostólico. El Concilio Ecuménico de Calcedonia no solo usó su doctrina para la detección y refutación de los últimos errores, pero llegó a compararla con el saber de San León el Grande, y de hecho este último elogió los escritos de este gran doctor por su perfecta acuerdo con la fe de los santos padres. El Quinto Concilio Ecuménico, celebrado en Constantinopla, trató la autoridad de San Cirilo con similar reverencia y muchos años después, durante la controversia sobre las dos voluntades en Cristo, su enseñanza fue justa y triunfalmente reivindicada, tanto en el primer concilio de Letrán y en el Sexto Concilio Ecuménico, contra la falsa acusación de estar manchado con el error del monotelismo. Era, como proclamó nuestro santo predecesor Agato, un defensor de la verdad y un maestro consecuente de la fe ortodoxa. 3. Por tanto, nos parece oportuno en esta carta dar alguna cuenta de su vida, fe y virtud inmaculadas, y esto en beneficio de todos, pero especialmente de los que pertenecen a la Iglesia Oriental y por tanto tienen buenas razones para estar orgullosos de esta luminaria de la sabiduría cristiana, de este valiente héroe del apostolado. 4. Nacido de una familia distinguida, fue elevado a la sede de Alejandría, según nos dice la tradición, en el año 412. Su primer conflicto fue con los novacianos y otros que atacaban la integridad y pureza de la fe, y contra ellos predicó. Escribió y emitió decretos, siempre alerta, siempre intrépido. Más tarde, cuando la herejía blasfema de Nestorio comenzó a extenderse gradualmente por Oriente, el pastor atento se dio cuenta rápidamente del crecimiento de estos nuevos errores y se mostró celoso en proteger a su rebaño contra ellos. A lo largo de este tormentoso periodo, y especialmente en el concilio de Efeso, se mostró campeón invencible y docto maestro de la maternidad divina de la Virgen María, de la unión hipostática en Cristo y del primado del romano pontífice. Pero la parte principal que es St. 5. Para Cirilo, sin embargo, no fue suficiente luchar enérgicamente contra las herejías que surgieron, no fue suficiente para proteger la integridad de la doctrina católica con energía y solicitud y arrojar la mayor luz posible sobre ella, también fue incansable en sus labores para recordar a sus hermanos descarriados el camino recto de la verdad. Porque cuando los obispos de la provincia de Antioquía todavía se negaban a reconocer la autoridad del Santo Concilio de Efeso, fue debido a sus esfuerzos que finalmente, después de largas vicisitudes, llegaron a un acuerdo completo. Y fue solo después de que tuvo éxito con la ayuda de Dios en lograr esta feliz reunión y en protegerla y asegurarla contra conceptos erróneos que, estando ahora maduro para la recompensa de la gloria eterna, fue llevado al cielo en el año 444, llorado por todos. Hombres de buena voluntad. 6. Los fieles de rito oriental no solo cuentan a San Cirilo entre los padres ecuménicos, sino que también lo honran con la más profunda veneración en sus oraciones litúrgicas. Así cantan los griegos en el Menaya del 9 de junio. Iluminado en la mente por las llamas del Espíritu Santo, has pronunciado oráculos incluso cuando el sol envía sus rayos. Hasta los confines de la tierra y para todos los fieles tu enseñanza, oh Santísimo Santo, ilumina toda clase y condición de hombres y disipa las tinieblas de la herejía con el poder y la fuerza de esa luz que nació de la Virgen. 7. Y los hijos de la Iglesia Oriental tienen todo el derecho de regocijarse y enorgullecerse de este Santo Padre como uno que es peculiar y especialmente suyo. Porque es sobre todo preeminente en esas tres cualidades que tanto han distinguido a los demás padres de Oriente, una destacada santidad de vida, marcada por una devoción especialmente ardiente a la augusta Madre de Dios, conocimiento excepcional, tal que la Sagrada Congregación de Ritos, por decreto del 28 de julio de 1882, lo declaró doctor de la Iglesia Universal, y, finalmente, un celo enérgico por repeler sin miedo los ataques de los herejes, por afirmar la fe católica y por defender y difundir el Evangelio con todo su poder. 8. Pero nuestra gran alegría por la profunda veneración que todos los pueblos cristianos de Oriente sienten por San Cirilo se mezcla con el mismo pesar de que no todos se hayan unido en esa unidad deseada de la que él fue el ardiente amante y promotor. Y lamentamos especialmente que esto sea así en la actualidad, cuando es sobre todo necesario que todos los fieles de Cristo trabajen juntos de corazón y se esfuercen por la unión en la única Iglesia de Jesucristo, para que presenten una común, apresurado, unido e inquebrantable frente a los crecientes ataques diarios de los enemigos de la religión. 9. Para que esto suceda es absolutamente necesario que todos tomen como modelo a San Cirilo en la búsqueda de una verdadera armonía de las almas, una armonía establecida por ese triple vínculo que Cristo Jesús, fundador de la Iglesia, quiso establecer. Sea el vínculo sobrenatural e inquebrantable provisto por él para unir y mantener unidos, el vínculo de una sola fe, de una sola caridad hacia Dios y todos los hombres, y de una sola obediencia y justa sumisión a la jerarquía establecida por el mismo Divino Redentor. Como sabéis muy bien, venerables hermanos, estos tres vínculos son tan necesarios que,
Si alguno de ellos falta, es impensable la verdadera unidad y armonía en la Iglesia de Cristo. 10. A lo largo de los tiempos turbulentos de su vida en la tierra, el patriarca de Alejandría enseñó a todos los hombres, tanto de palabra como con un ejemplo conspicuo, cómo esta verdadera armonía debe lograrse y mantenerse firmemente, y queremos que él también lo haga hoy. 11. Y en primer lugar, en lo que respecta a la unidad de la fe cristiana, son bien conocidas la energía incansable de San Cirilo y la tenacidad inquebrantable para protegerla. Nosotros, escribe, para quienes la verdad y las doctrinas de la verdad son más queridas, nos negamos a seguirlas, herejes, nosotros, tomando como guía la fe de los santos padres, guardaremos de todos los errores la revelación divina confiada a nuestra confianza. 12. Por esta causa estaba dispuesto a luchar hasta la muerte y al precio de los mayores sufrimientos. Por la fe que hay en Cristo, dice, mi mayor deseo es trabajar, vivir y morir. Solo que la fe se mantenga segura y sin tacha. Y ningún insulto, ningún agravio, ningún reproche pueden conmoverme. 13. Y expresó su valiente y noble deseo de la palma del martirio en estas generosas palabras. He decidido que por la fe de Cristo sufriré cualquier trabajo, sufriré cualquier tormento, incluso las torturas que se consideran más graves, hasta que se me conceda el gozo de morir por esta causa, porque si el temor de sufrir alguna desgracia nos disuade de predicar la verdad de Dios para su gloria, ¿con qué rostro podemos predicar al pueblo en alabanza de los sufrimientos y triunfos de los santos mártires? 14. En los monasterios de Egipto se estaban llevando a cabo animadas discusiones sobre la nueva herejía nestoriana, y el obispo vigilante escribe para advertir a los monjes de las falacias y peligros de esta doctrina, sin embargo, no para fomentar disensiones y controversias, sino, él dice, para que si alguno llegara a atacarte, pudieras oponer la verdad a sus vanidades, y así no solo ser salvados del desastre del error, sino también poder convencer fraternalmente a otros con argumentos adecuados. Y ayúdales así a conservar para siempre en sus corazones la perla de esa fe que fue entregada a las iglesias por los santos apóstoles. 15. Además, vio claramente cómo se desprende fácilmente de la lectura de sus cartas sobre el tema de los obispos antioqueños que esta fe cristiana, que debemos preservar y proteger a toda costa, nos ha sido entregada a través del Sagrado Escrituras y a través de la enseñanza de los santos padres y está clara y auténticamente establecida por la autoridad de enseñanza viva e infalible de la Iglesia. Así, cuando los obispos de la provincia de Antioquía afirmaron que para la restauración y el mantenimiento de la paz era suficiente mantener la fe del concilio de Nicea, San Cirilo, mientras se adhería firmemente al credo de Nicea, también exigió de sus hermanos en el episcopado, como condición para el reencuentro, que rechacen y condenen la herejía nestoriana. 16. Incluso bajo el pretexto de promover la unidad, no se permite disimular un solo dogma, porque, como nos advierte el patriarca de Alejandría, aunque el deseo de paz es algo noble y excelente, no debemos descuidar por él la virtud de la lealtad en Cristo. En consecuencia, el tan deseado retorno del error hijos a la unidad verdadera y genuina en Cristo no se promoverá con la concentración exclusiva en aquellas doctrinas que todas, o la mayoría de las comunidades que se glorían en el nombre cristiano aceptan en común. El único método exitoso será el que base la armonía y el acuerdo entre los fieles de Cristo sobre todas las verdades y la totalidad de las verdades que Dios ha revelado. 17. Que Cirilo de Alejandría sea modelo para todos en la energía y fortaleza con que defendió la fe y la mantuvo intacta. Tan pronto como descubrió el error de Nestorio, escribió cartas y otras obras para refutarlo, apeló al romano pontífice y, actuando en su nombre en el concilio de Efeso, aplastó y condenó la creciente herejía con admirable conocimiento y valentía inquebrantable. El resultado fue que, cuando se leyó públicamente la carta dogmática de Cirilo, todos los padres del concilio la aclamaron con un veredicto solemne por estar completamente de acuerdo con la fe verdadera. 18. Su energía apostólica lo llevó a ser destituido injustamente de su sede episcopal, insultado por sus hermanos, condenado por un concilio ilegítimo, y sometido a prisión y muchas penurias, pero lo soportó todo con un coraje imperturbable e invencible. Y no solo se opuso a los obispos que se habían desviado del camino de la verdad y la unidad, no vaciló, en el cumplimiento concienzudo de su sagrado deber, en resistir abiertamente incluso al propio emperador. Además de todo esto, como todo el mundo sabe, escribió innumerables obras en apoyo y defensa de la fe cristiana, obras que dan testimonio de su extraordinario saber, su intrépido coraje y su celo pastoral. 19. Pero la fe debe ir acompañada de la caridad, caridad que nos une a todos los unos con los otros y con Cristo, caridad que, bajo la inspiración y el movimiento del Espíritu Divino, une a los miembros del cuerpo místico del Redentor con un vínculo inquebrantable. 20. Esta caridad, sin embargo, no debe negarse a acoger también a los que se han descarriado del camino de la verdad, y de esto podemos ver un ejemplo en la notable conducta de San Cirilo. Aunque luchó vigorosamente contra la herejía de Nestorio, la caridad ardiente que lo animó fue tal que, como declaró abiertamente, no cedió a nadie en su amor por el propio Nestorio. Y en esto tenía razón. Aquellos que se desvían del camino recto deben ser considerados hermanos enfermos y tratados con cuidado y cariño. Vale la pena citar el prudente consejo del patriarca de Alejandría sobre este punto. Este es un asunto que requiere la mayor moderación. En muchos casos, un choque violento solo lleva a la gente a la insolencia, y es mejor tratar a tus oponentes con amabilidad que hacerlos sufrir aplicando el rigor de la ley. Si estuvieran enfermos físicamente, los manipularía con delicadeza, por tanto,
la prudencia es la mejor medicina para el tratamiento de las almas enfermas. Gradualmente, ellos también irán adquiriendo un estado mental adecuado. Y en otro lugar agrega. 21. Seguimos el ejemplo de los médicos hábiles, que no aplican inmediatamente los drásticos remedios del fuego y el acero tan pronto como la enfermedad o el dolor han aparecido en el cuerpo humano, primero calman la herida con linimentos más suaves, solo cuando ha llegado el momento oportuno utilizan el cauterio y el cuchillo. Lleno de este espíritu de compasión y bondad amorosa hacia las almas descarriadas, profesa que es el amigo de la paz y totalmente reacio a la controversia y las disputas, un hombre, en fin, que desea amar a todos y ser amado por todos a cambio. 23. La pronta inclinación por la paz del santo doctor se manifestó especialmente cuando mitigó su anterior severidad y dedicó sus energías a lograr el reencuentro con los obispos de la provincia de Antioquía. Refiriéndose a su embajador, escribe. Probablemente esperaba una gran dificultad para persuadirnos de que era necesario unir las iglesias en paz y armonía, privar a los heterodoxos de la excusa de la burla y repeler las fuerzas de la malicia diabólica. Nos encontró, por el contrario, tan dispuestos a este curso que no encontró ninguna dificultad. Porque somos conscientes de las palabras de nuestro Salvador, mi paz les doy, mi paz les dejo. 24. Entre los obstáculos para esta reunión estaban los 12 capítulos que San Cirilo había redactado en el Sínodo de Alejandría, y que fueron rechazados por los obispos antioqueños como poco ortodoxos porque hablaban de una unión física en Cristo. Con la mayor prontitud del patriarca, sin retirar ni repudiar estos escritos porque la doctrina que contenían era ortodoxa, sin embargo, escribió varias cartas para explicar su significado y eliminar cualquier posibilidad de malentendido, y así despejar el camino hacia la paz y la armonía. Dio estas explicaciones a los obispos, tratándolos como hermanos y no como adversarios. Por el bien de la paz de las iglesias, dice en otra parte, y para evitar que se dividan por diferencias de opinión, vale la pena renunciar a la dignidad. De esta manera, la caridad de Cirilo dio en abundancia los frutos deseados de la paz, y cuando por fin se le concedió ver el amanecer de esa reconciliación, cuando los obispos de la provincia de Antioquía condenaron la herejía nestoriana y pudo abrazarlos como hermanos, exclamó con santa alegría. Que se regocijen los cielos y que la tierra se regocije. Porque la pared intermedia del tabique se ha derribado, lo que nos había causado dolor ahora está en paz, ahora se ha eliminado todo asunto de controversia, Cristo, el Salvador de todos nosotros, ha concedido la paz a sus iglesias. 25. Como fue en aquellos tiempos, venerables hermanos, así será también hoy. Más eficaz que cualquier otra cosa para promover esa reunión de todos nuestros hijos separados con la única Iglesia de Cristo por la que se esfuerzan todos los hombres buenos, será una buena voluntad sincera y práctica, con la ayuda e inspiración de Dios. El fruto de tal buena voluntad es el entendimiento mutuo, entendimiento que nuestros predecesores han tratado con tanto empeño de fomentar y aumentar por diversos medios, en particular mediante la fundación en Roma del Pontificio Instituto de Altos Estudios Orientales. 26. Esta buena voluntad implica también un respeto adecuado a las tradiciones que son patrimonio especial de los pueblos de Oriente, ya se trate de la Sagrada Liturgia y de las órdenes jerárquicas o de otras observancias de la vida cristiana, siempre que sean de acuerdo con la verdadera fe y con la ley moral. Todas y cada una de las naciones de rito oriental deben tener su legítima libertad en todo lo que está ligado a su propia historia y su propio genio y carácter, salvando siempre la verdad e integridad de la doctrina de Jesucristo. 27. Queremos que esto sea conocido y apreciado por todos, tanto por aquellos que nacieron en el seno de la Iglesia Católica, como por aquellos que son arrastrados hacia ella, por así decirlo, en alas de anhelo y deseo. Estos últimos, especialmente, deben tener plena seguridad de que nunca se verán obligados a abandonar sus ritos legítimos ni a cambiar sus propias costumbres venerables y tradicionales por ritos y costumbres latinos. Todos estos deben ser tenidos en igual estima e igual honor, ya que adornan la Iglesia Madre Común con una vestidura real de muchos colores. En efecto, esta variedad de ritos y costumbres, preservando intacto lo más antiguo y valioso de cada uno, no presenta ningún obstáculo para una unidad verdadera y genuina. Es especialmente en estos tiempos nuestros. 28. Pero la obra de fe y caridad quedaría incompleta e impotente para establecer firmemente la unidad en Cristo Jesús, a menos que descansara sobre esa roca inquebrantable sobre la cual la Iglesia está divinamente fundada, es decir, sobre la autoridad suprema de Pedro y sus sucesores. 29. Y este hecho lo prueba claramente la conducta del patriarca de Alejandría en este importante asunto. Tanto en su labor de reprimir la herejía nestoriana como en la de reconciliar a los obispos de la provincia de Antioquía, permaneció constantemente en estrecha unión con esta sede apostólica. 30. Tan pronto como el atento prelado percibió que los errores de Nestorio se estaban extendiendo y creciendo, con un peligro creciente para la fe ortodoxa, escribió a nuestra predecesora Santa Celestina y en los siguientes términos. Dado que Dios exige que estemos atentos en estos asuntos, y que la antigua costumbre de la Iglesia nos persuade de que este tipo de cuestiones deben ser comunicadas a su santidad, escribo impulsado por la necesidad. 31. En respuesta, el romano pontífice escribe que había abrazado a Cirilo como si estuviera presente en su carta, ya que estaba claro que estaban de acuerdo con el Señor. Tan ortodoxa era la fe de este doctor que el soberano pontífice le delegó la autoridad de la sede apostólica, en virtud de la cual debía dar efecto a los decretos que ya habían sido emitidos contra Nestorio en el Sínodo de Roma. Y es evidente, venerables hermanos,
que en el concilio de Efeso el patriarca de Alejandría actuó como representante legal del romano pontífice, porque, aunque este último también envió a sus propios legados, la principal instrucción que les dio fue que debían apoyar la acción y la autoridad de San Cirilo. Por tanto, fue en nombre del soberano pontífice que presidió este santo concilio, y fue el primero en firmar sus procedimientos. De hecho, tan manifiesto fue el acuerdo entre la sede apostólica y la de Alejandría que, después de la lectura pública de la carta de Santa Celestina en la segunda sesión del concilio, los padres exclamaron: este juicio es justo. Para Celestín, un nuevo Paul, a Ciril, un nuevo Paul, a Celestina, guardiana de la fe, a Celestina, que comparte la misma opinión con el sínodo, todo este sínodo da las gracias. Una Celestina, un Cirilo, una fe del sínodo, una fe del mundo entero. 32. No es de extrañar, entonces, que Ciril pudiera escribir poco después: de mi fe ortodoxa la Iglesia romana ha dado testimonio, y también un santo sínodo reunido, por así decirlo, de toda la tierra que está debajo del cielo. 33. La misma unión constante de San Cirilo con la sede apostólica se manifiesta claramente en todo lo que hizo para efectuar y consolidar la reunión con los obispos de la provincia de Antioquía. Aunque nuestro predecesor Santa Celestina aprobó y ratificó todo lo que el patriarca de Alejandría había hecho en el concilio de Efeso, hizo una excepción a la sentencia de excomunión que el presidente del concilio, junto con los otros padres, había dictado a los antioquenos. El soberano pontífice escribió: con respecto a aquellos que parecen haber sido de una sola mente y una impiedad con Nestorio. Hemos leído la sentencia que les ha dictado. Sin embargo, también decretamos lo que nos parece oportuno. En estos casos hay que tener en cuenta muchas circunstancias que la sede apostólica siempre ha tenido en cuenta. Si el obispo de Antioquía ofrece la esperanza de ser corregido, haremos que su fraternidad llegue a algún acuerdo con él por carta. Debemos confiar en que por la divina misericordia todos puedan volver al camino de la verdad. Y fue en obediencia a esta instrucción de la sede romana que San Cirilo comenzó a tomar medidas para lograr la reunión con los obispos de la provincia de Antioquía. 34. Mientras tanto, después de la santa muerte de San Celestino, habiéndose difundido un informe de que su sucesor San Sixtus III se había opuesto a la deposición de Nestorio de su sede episcopal, el patriarca de Alejandría refutó estos rumores. Sixtus ha escrito en términos de acuerdo con el Santo Sínodo, dijo, ha ratificado todos sus procedimientos y está de acuerdo con nosotros. 35. Todo esto muestra claramente que San Cirilo estaba en perfecta sintonía con esta sede apostólica y que nuestros predecesores consideraron sus medidas como propias y les dieron su total aprobación. Así, San Celestino, después de otras numerosas pruebas de su confianza en San Cirilo y su gratitud hacia él, escribe lo siguiente: nos alegramos de la vigilancia de su santidad, en la que supera incluso el ejemplo de sus predecesores, siempre defensores de la fe ortodoxa. Has puesto al descubierto todas las artimañas de los maestros astutos. Este es, en verdad, un gran triunfo el que ha ganado para nuestra fe, al afirmar nuestra verdad con tanta valentía y así superar la oposición a ella mediante el testimonio de la Sagrada Escritura. 36. Y cuando San Sixtus III, su sucesor en el papado, recibió noticias del patriarca de Alejandría de que se había establecido la paz y la reconciliación, le escribió con alegría lo siguiente: mirad, mientras sufríamos una gran ansiedad, porque no quisiéramos que nadie pereciera, la carta de su santidad nos trajo la noticia de que el cuerpo de la Iglesia ha sido restaurado. Ahora que la estructura de sus miembros se ha ensamblado nuevamente, no vemos a nadie afuera o descarriado, porque su única fe testifica que todos están en sus lugares internos. Toda la hermandad se ha puesto de acuerdo con el bendito apóstol Pedro, he aquí un auditorio apropiado para los oyentes, acorde a las cosas que se escuchan en él. Nuestros hermanos han vuelto a nosotros cuyo objetivo común había sido atacar la enfermedad para traer salud a las almas. Alégrate, amado hermano, regocíjate en el triunfo por el regreso de nuestros hermanos a nosotros. La Iglesia había estado buscando a aquellos a quienes ahora ha vuelto a recibir. Si no quisiéramos que ninguno de los pequeños pereciera. 37. Fue con el consuelo que obtuvo de estas palabras de nuestro predecesor que el prelado de Alejandría, este invencible campeón de la fe ortodoxa, este ferviente promotor de la unidad de los cristianos, pasó a su reposo en la paz de Cristo. 38. Y nosotros, venerables hermanos, al celebrar el 15º centenario de este cumpleaños celestial, no tenemos más deseo que ver a todos los que pueden ser llamados cristianos tomar como modelo a San Cirilo y trabajar cada vez con más celo por el feliz regreso de nuestros hermanos separados en Oriente a nosotros y a la única Iglesia de Jesucristo. Sea en todos una fe inviolable, en una sola caridad, uniendo a todos en el cuerpo místico de Jesucristo, en total una lealtad sincera y práctica a la sede del Beato Pedro. 39. La promoción de esta obra digna y meritoria debe ser el esfuerzo especial de aquellos que viven en Oriente y que, por la estima mutua, por las relaciones amistosas y por el ejemplo de su vida inmaculada, pueden inducir más fácilmente a nuestros hermanos separados, y especialmente a su clero, para reunirse con la Iglesia. Pero todos los fieles, además, pueden contribuir con sus oraciones y súplicas a que Dios establezca en todo el mundo el único reino del Divino Redentor y su único redil para todos. 40. En efecto, a todos por igual recomendamos de manera particular la ayuda más eficaz, que en cualquier trabajo por la salvación de las almas debe ocupar el primer lugar tanto en el orden temporal como en la eficacia, oración a Dios ferviente, humilde y confiada.
Y queremos que invoquen el patrocinio más poderoso de la Virgen Madre de Dios, para que, por la intercesión bondadosa de esta Madre más amorosa de todos nosotros, el Espíritu Divino pueda iluminar las mentes de los pueblos orientales con su luz celestial, y que todos de nosotros podemos ser uno en la única Iglesia que fundó Jesucristo, y que ese mismo Espíritu, el Paráclito, alimenta con una lluvia incesante de gracias y suscita la santidad. 41. A los seminaristas y alumnos de otros colegios encomiamos especialmente la observancia del Día de Oriente, que en ese día se hagan oraciones más fervientes de lo habitual al Divino Pastor de toda la Iglesia, y que los corazones de los jóvenes se estimulen a un celo ardiente por la realización de esta santa unidad. Finalmente, que todos, tanto los que están en las sagradas órdenes como los que, como miembros de la Acción Católica y otras asociaciones, cooperan con la jerarquía de la Iglesia, dirijan con perseverancia sus oraciones, sus escritos, sus discursos, a promover esta unión deseada de todos los orientales con el Padre común. 42. Y conceda Dios que este llamamiento paterno y urgente nuestro pueda ser escuchado amistosamente por aquellos obispos separados y sus rebaños que, aunque separados de nosotros, admiran y veneran al patriarca de Alejandría como un héroe de su propia tierra. Que la enseñanza y el ejemplo de este gran doctor los muevan a restaurar la paz por medio de ese triple vínculo que él mismo instó con tanta fuerza como indispensable, y por el cual el divino fundador de la Iglesia quiso que todos sus hijos se unieran. Que recuerden que nosotros, por la providencia de Dios, ocupamos hoy esa misma sede apostólica a la que el patriarca de Alejandría se sintió obligado en conciencia a apelar, cuando quiso proporcionar una defensa segura de la fe ortodoxa contra los errores de Nestorio. Y para poner un sello divino, por así decirlo, sobre la reconciliación lograda con sus hermanos separados. Y tengan la seguridad de que la misma caridad que inspiró a nuestros predecesores nos inspira también a nosotros, y que el objetivo principal de nuestros deseos y oraciones constantes es que los obstáculos seculares entre nosotros puedan ser quitados felizmente, y que por fin amanezca el día en que habrá un rebaño en un redil, todos obedientes con una solamente a Jesucristo y a su vicario en la tierra. 43. Dirigimos un llamamiento particular a aquellos de nuestros hijos separados en Oriente que, aunque tienen a San Cirilo en gran veneración, se niegan a reconocer la autoridad del Concilio de Calcedonia, porque definió solemnemente que hay dos naturalezas en Jesucristo. Tenga en cuenta que los decretos que luego fueron emitidos por el Concilio de Calcedonia cuando surgieron nuevos errores no son de ninguna manera contrarios a las enseñanzas del patriarca de Alejandría. Como él mismo dice claramente. No todo lo que dicen los herejes debe ser negado y rechazado de plano, porque ellos profesan mucho de lo que nosotros también afirmamos. Lo mismo ocurre con Nestorius. No se equivoca al decir que hay dos naturalezas en Cristo, en la medida en que quiere decir que la carne es distinta de la palabra de Dios, porque la naturaleza del Verbo es en verdad distinta de la naturaleza de la carne. Pero él no profesa la unión de las naturalezas como nosotros. 44. Además, hay razones para esperar que los seguidores modernos de Nestorio también, si examinan los escritos de San Cirilo con una mente sin prejuicios y los estudian cuidadosamente, puedan ver el camino de la verdad que se abre ante ellos y, a través de la inspiración y la ayuda de Dios, se sienten llamados de nuevo al seno de la Iglesia Católica. 45. Solo nos resta ahora, venerables hermanos, con motivo de este 15 centenario de San Cirilo, implorar el patrocinio más poderoso de este santo doctor para toda la Iglesia, y especialmente para todos aquellos en Oriente que se glorían en el nombre de Pila, implorando para nuestros hermanos e hijos separados la bendición que él mismo describió una vez con tanta alegría. He aquí, los miembros separados del cuerpo de la Iglesia se reúnen una vez más, y no queda más discordia para dividir a los ministros del Evangelio de Cristo. 46. Sostenidos por esta feliz esperanza, en el Señor concedemos amorosamente a todos y cada uno de vosotros, venerables hermanos, y a los rebaños encomendados a vuestro cuidado, como prenda de bendiciones celestiales y en señal de nuestra paternal buena voluntad, nuestra bendición apostólica. Dado en Roma, junto a San Pedro, el 9 de abril, domingo de Pascua, del año 1944, sexto de nuestro pontificado.